Hola, hola, muy buenas noches, un placer saludarles y saludarlas allí donde ustedes se encuentren, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este programa que se transmite los lunes a las 8:30 de la noche y los jueves a las 8:30 de la noche, siempre con temas diferentes, con entrevistados diferentes. Así que muchas gracias por acompañarnos y recordarles que Canal 1 está en todas las plataformas de cable en nuestro país, igualmente en la aplicación TD Max. La legislación laboral costarricense garantiza una serie de derechos para nuestros asalariados. Estos incluyen, por supuesto, el goce de vacaciones pagadas, la llamada cesantía o el aguinaldo, entre otras cosas. La legislación también incluye sanciones para quienes incumplan normativas. El Código de Trabajo en este sentido, pues lo tiene muy claro. Es una ley que se constituyó en todo un derecho para la sociedad costarricense y que se aprobó ya por la década de los 40 del siglo pasado. Hoy vamos a hablar de esos derechos, sobre todo pensando que ya viene el pago del aguinaldo. Bueno, estamos comenzando diciembre y realmente diciembre también de alguna forma nos genera mucha alegría, nos genera mucha expectativa, pero también nos genera gastos. Pero para eso la legislación creó el aguinaldo, que también se conoce como 13º mes. Hoy nos acompaña en la entrevista para hablar de este tema el señor Sergio Ortega, consultor senior en recursos humanos. Él es actualmente socio en la compañía Ortega y Asociados, donde se desempeña como director de gestión humana. Dentro de su vasto currículum ha impartido capacitaciones en 8 países y bueno, realmente tiene mucha experiencia para hablar de este tema. Bienvenido, don Sergio. Don Marcelo, muchas gracias por esta invitación tan especial. Sí, es una época, bueno, ya usó la palabra, es una época especial también, es una época diferente para el ciudadano. Las personas se sienten pues muy motivadas, pero también es una época de gastos, ¿verdad? Y hay una cosa importante que decir. El aguinaldo no es algo negociable porque es ley, ¿verdad? Claro, yo creo que es importante, iniciando este espacio, conceptualizar qué es aguinaldo para todos los televidentes como tal. El aguinaldo es un derecho laboral anual que básicamente viene a representar un salario extra que el patrono le otorga al colaborador. Por eso se llama 13º mes también. Exactamente, así es. Es un derecho creado lo decía yo ya, establecido claramente desde el Código de Trabajo, ¿verdad? En los años 40, o creo que un poquito después se aprobó. Sí, exactamente. Ya tiene pues bastantes años de que en nuestro país ya está funcionando esta forma. Así es. Muy importante empezar como para ver algunos detalles, porque mucha gente dice, bueno, me habrán dado o me van a dar lo que me toca realmente de aguinaldo. ¿Qué hago si no me dan lo que me toca? Entonces, todo eso es importante irlo desmenuzando ahora en esta entrevista para que la gente tome nota, ¿verdad? Porque siempre hay preguntas, siempre hay consultas, incluso los patronos. Muchas veces los patronos no tienen muy claro lo que pasa. Primero, fecha límite para el pago. ¿Comienza y termina el periodo? Una consulta súper importante. Los patronos tienen la viabilidad legal de hacer el pago del aguinaldo entre el 1 de diciembre y su fecha límite es el 20 de diciembre. Al menos así está estipulado en nuestra legislación como tal, don Marcelo. 1 de diciembre, es decir, por ejemplo, acá en Costa Rica, 1 de diciembre es día feriado, entonces de repente no lo pagarán ese día, pero muchas empresas sí corren a pagar el aguinaldo rápido, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que el patrono entienda la responsabilidad que tiene para con los colaboradores y siempre trate de emitir el pago correspondiente dentro de las fechas prudenciales, ¿verdad? Dentro del 1 de diciembre al 20 de diciembre. Sí, de hecho yo conozco algunos propietarios de empresas pequeñitas, como restaurantes pequeños, sodas, que lo que hacen es desde enero empezar a hacer una especie de ahorro o apartar un dinero, un fondo para no tener problemas a la hora de hacer el pago de ese derecho. Yo creo que esto es muy importante y habla mucho de la responsabilidad que el patrono puede tener porque evidentemente los negocios son muy volátiles como tal. Hay meses donde la utilidad es muy buena y nos da la oportunidad de generar este ahorro para el aguinaldo, pero hay meses donde quizá no. Entonces viene a participar la responsabilidad que el patrono pueda tener para llegadas las fechas previamente conversadas del 1 de diciembre al 20,
el patrono tenga la solidez económica para sustentar el pago del aguinaldo a sus trabajadores. Ahora bien, don Sergio, viene una pregunta muy importante que tal vez se extienda un poco más, pero la vamos a desmenuzar bien, ¿verdad? Para que la gente lo entienda y es cómo se calcula el aguinaldo, para que la gente vaya sacando lápiz y papel y diga, bueno, voy a calcular cuánto me toca. Y eso es muy importante. Yo creo que esta pregunta es súper importante porque hay algunas variables importantes que los patronos y los colaboradores deben de entender para llegar a un cálculo correcto. En primera instancia, vamos desglosando. ¿Cómo se calcula el aguinaldo? Bueno, el cálculo se hace en base a la sumatoria de los salarios ordinarios y extraordinarios que el colaborador ha devengado o percibido entre el 1 de diciembre del año pasado al 30 de noviembre del año actual. Una vez que tenemos esa sumatoria, lo dividimos entre 12 y nos da el monto del aguinaldo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Este cálculo básico que acabamos de hacer es en base al salario que el colaborador está percibiendo, pero para fines del cálculo final que contempla el aguinaldo es importante tomar en cuenta aspectos como las horas extra, las comisiones y estos montos que el colaborador ha percibido a lo largo de este periodo. Ese tema me parece importantísimo y ahí es donde las personas tienen que tener mucho, como dice, mucho ojo, estar muy listas, muy atentas. Por ejemplo, hay personas, si usted mencionaba el tema de comisiones, por ejemplo, que venden, Claro. que son vendedores. Entonces ellos tienen que llevar una suma exacta de cuánto van ido percibiendo cada mes. Son 12 meses, como usted lo decía, y comienza en diciembre del año anterior y cierra el 30 de noviembre de este año. Pero entonces, muy importante, vamos a poner un ejemplo muy simple. Si en esos 12 meses yo recibí 1.000.000 de colones cada mes, no hay pérdida, no hay quite, ¿verdad? Yo recibo 1.000.000 de aguinaldo, ¿es así? Exactamente, porque Si sumamos... recibí 1.000.000, digamos que no recibí ni extras ni comisiones, solo mi salario. Sumamos los salarios contemplados del 1 de diciembre al 30 de noviembre, eso nos da una ponderación y lo dividimos entre 12. Ese sería, en base al salario, el monto de aguinaldo que tendríamos que recibir si fuese, en este caso, el ejemplo, que no contempláramos comisiones, horas extras y específicamente fuera solo el dato salarial. Así sería, de sencillo. Bueno, eso, exactamente. Entonces, aquí yo solo puse el caso más simple, ¿verdad? Puede haber otro caso simple que sería, vamos a ir poniendo cada caso, de que yo en el primer semestre del año percibí un salario X. No percibí 1.000.000, sino 900.000. Y a partir de julio me hicieron un aumento y pasé al 1.000.000. Y en diciembre pasado estaba ganando, digamos, 850.000. Ahí es donde surge las matemáticas y yo tengo que sumar entonces todo eso para dividirlo entre 12, ¿verdad? Para que quede muy claro. Exactamente. Aunque a lo largo de este periodo, del 1 de diciembre al 30 de noviembre, los salarios sean irregulares, es decir, que el monto no sea siempre el mismo. El mismo. Esto no nos afecta para fines del cálculo, porque al final de cuentas hacemos la sumatoria de los salarios y procedemos a hacer la división correspondiente y eso nos tiene que brindar un número proporcional a lo que vamos a recibir. Ajá. Ahora bien, resulta que yo, digamos, enero, febrero, porque la empresa es una empresa que vende mucho por esa época, recibí mucho en horas extras, entonces ahí es donde tengo que estar atento, porque tal vez fueron meses donde recibí más y tal vez en los otros meses no recibí tanto en extras, pero todo eso va a contar, ¿verdad? Exactamente. Recursos Humanos, que es el órgano interno correspondiente que tiene la responsabilidad de proceder con los cálculos internos para cada colaborador, tiene que tomar en cuenta y en consideración estos aspectos numéricos como las comisiones, las horas extra y llevar un registro contable para cuando vamos a hacer el cálculo correspondiente del aguinaldo, sumar estos números. Exactamente. Entonces también las personas es importante que lleven a veces su propio cálculo o su propia anotación de cuánto recibió cada mes, ¿verdad? Exacto. Para que quede muy claro y eso ayuda. Una cosa importante, el aguinaldo es pago bruto de ingreso, no cuenta que se le rebajó seguro social, que se le rebajó renta,
Sí, o impuesto al salario, nada de eso. Sí, es correcto. El pago es bruto. Se calcula en base al salario que la persona se le reporta como tal. Es decir, si a usted le reportan 400.000 colones y usted neto recibe 370.000 colones, Sí, por pagar el seguro social. Exacto, se lo van a calcular en base a los 400.000 colones que usted tiene ya reportados. Ese es otro tema para que las personas no se dejen engañar, en el sentido de que les digan, no, es que usted recibió en promedio por salario, por mes, esos 370.000 colones que usted dice, porque ahí le rebaje la caja. No, todo va en función del salario real, ¿verdad? Exacto, es correcto. Lo que nosotros a nivel de recursos humanos llamamos salario bruto. Salario bruto, Exacto. perfecto. El neto es el que se paga ya con rebajas. En efecto. ¿Qué puede hacer un trabajador si llegado el 20 de diciembre no se le ha pagado? Ahí también es otra pregunta que es vital. Por supuesto que sí. Si llega la fecha límite, que es el 20 de diciembre, y el patrono no ha cumplido con la responsabilidad de cancelar este monto, en primera instancia mi sugerencia es que el colaborador pueda alzar la voz para con recursos humanos y evidentemente solicitar algún tipo de explicación por qué no le han cancelado este rubro. Si recursos humanos no logra resolver este inconveniente, nos parece que lo más prudente es solicitar el auxilio a la autoridad competente, que en este caso viene a ser el Ministerio de Trabajo. Ahora, esto es muy delicado y es importante que los patronos entiendan que al no cumplir con el pago del aguinaldo dentro de las fechas estipuladas, quedan expuestos a una falta grave acorde a la legislación laboral. Exactamente, eso es muy importante. Ahora, pregunto yo, porque obviamente puede hacer que una empresa no llegue a diciembre en un estado muy bueno económicamente y es negociable, se puede conversar el patrono con el trabajador y decirle, bueno, le puedo pagar la mitad ahora, el 2, 3 de diciembre y la otra mitad en unos 10, 12 días. ¿Esas cosas son negociables? Vamos a ver, la figura legal acá en Costa Rica estipula que no. No. Okay. Es decir, el patrono tiene la responsabilidad de cancelar el aguinaldo completo. Correcto. ¿Verdad? No tiene la viabilidad legal de indicarle o solicitarle al colaborador un tiempo para cancelárselo en tractos. Esto legalmente no es correcto, al menos en nuestro país. Ok. Dentro de las preguntas que estábamos haciendo, y perdone que ahí como que vuelva un poco atrás, una cosa interesante es que si un trabajador tiene solo 6 meses o solo 5 meses de estar en una empresa, el derecho al aguinaldo le persiste, pero no va a ser, entonces que tenga claro que no es un salario completo, sino que van a sumar, digamos, si fueran 5 meses, esos 5 meses los van a sumar y lo van a dividir entre 12. Claro que sí. En este caso, si el colaborador no cumple los 12 meses, se le paga lo proporcional al tiempo trabajado. De acuerdo. Otra cosa interesante, importante sobre el aguinaldo, aunque luego vamos a ampliar sobre este tema de los derechos laborales, es que un trabajador, por ejemplo, comienza en enero un empleo y se va de la empresa 6 meses después, 7 meses después, digamos que se vaya 6 meses después. No estamos en diciembre, pero aún así, si en ese momento el trabajador se va de la empresa, tiene derecho al aguinaldo, ¿verdad? Claro, porque ya él estuvo trabajando o cotizando estos 6 meses como tal. Entonces, al final de cuentas, se le calcula lo proporcional en el tiempo que estuvo trabajando. Muy bien, yo creo que despejamos las dudas en este sentido sobre el tema del aguinaldo. Don Sergio Ortega está acompañándonos hoy. Voy a pedirle a nuestro director que nos hagamos aquí una pausa para volver y tocar 2 temas importantes, que son los derechos de los trabajadores que generalmente por esta época adquieren un empleo temporal, puede ser en tiendas, lugares de venta, restaurantes, y también hablemos un poquito más de los derechos en cuanto a lo que se refiere a vacaciones, porque normalmente llega el fin de año y también pues algunos empleados se van de vacaciones. Ya volvemos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Bueno, hoy estamos conversando con don Sergio Ortega, él es consultor en recursos humanos de la firma Ortega y Asociados. Y bueno, ya conversamos en la primera parte sobre el tema del aguinaldo, que espero haya quedado bastante claro. Este es un tema sensible y es algo en lo que esperamos que ningún trabajador tenga que pasar por la triste realidad de que no se le pague o que tenga que poner una queja.
Pero bueno, don Sergio, hablemos de otras cosas importantes. Para esta época también hay lo que llamamos los trabajos temporales, que muchas veces los adquieren sobre todo estudiantes. Me imagino que también pueden ser algunas personas que tienen cosas que hacer en su casa, pero que para esta época quieren ganarse un poquito más de dinero, entonces adquieren un empleo temporal. Las empresas generalmente tienen posibilidad de contratar porque es la época donde más se vende, ¿verdad? Claro que sí, creo que es una figura muy notoria en medio de estos tiempos, lo que comúnmente nosotros llamamos trabajos de temporada, y básicamente lo que se hace es que el patrono, al entender que viene una carga de trabajo importante, contrata a algunas personas por un tiempo determinado para que realicen esta función. Y una cosa que es interesante y que aclaremos a la gente es que, aunque sea un trabajo temporal, no es que, bueno, no le voy a reconocer derechos. Le voy a pagar su salario y punto. No, no, aquí hay que reconocer derechos, ¿verdad? Es importante decirlo. Hay varios aspectos importantes. Lo primero es que la recomendación para las personas que van a entrar en esta época en un trabajo temporal es que siempre soliciten al patrono un contrato firmado. No quiere decir... Igual que si fuera un trabajo permanente. No quiere decir que porque el trabajo es temporal, tiene que ser un contrato verbal. Siempre lo correcto es que el patrono brinde un contrato físico. Abonando a lo que estabas mencionando, por supuesto que sí. Es obligación del patrono vincular a este colaborador temporal a la Caja Costarricense de Seguro Social y al INSS por si sufre algún tipo de accidente como tal. Entonces, evidentemente, este colaborador, porque ya sería colaborador de la empresa, aunque sea por un tiempo determinado, tiene todos los derechos de ley que amparan a los trabajadores como tal. No, y que de alguna manera sería también protección para el propio patrono, porque como usted lo decía, vamos a poner el ejemplo de que si hay un accidente laboral, paga la póliza del INSS y esa póliza va a poder cubrir a ese empleado aunque esté 15 días trabajando. Eso es totalmente correcto como tal. Lo que buscamos acá es que el patrono pueda estar cubierto en todo lo que pueda suceder, pero que también el colaborador no se le violenten sus derechos como tal. Un aspecto importante a tomar en cuenta es que normalmente este tipo de contratos ya vienen con una fecha de inicio y con una fecha de caducidad. Por eso comúnmente son llamados contratos temporales. Si un patrono viene y le dice al empleado, le voy a dar el trabajo, pero no voy a firmar contrato ni le voy a pagar seguro, ya ambos están corriendo riesgos, ¿verdad? Tanto el empleado como el patrono. Sí, esto comúnmente ya estamos entrando en un escenario donde normalmente las cosas no huelen bien, porque este patrono probablemente quiere evitar cargas sociales como tal y responsabilidades que ya tiene para con el colaborador. Entonces, en este caso, la recomendación es que la persona, el oferente, pueda revisar muy bien esta empresa, porque si de entrada no quieren firmar contrato, no lo quieren asegurar, puede ser una empresa que no sea totalmente seria y responsable. Exactamente. Y en el caso del aseguramiento, digamos, esto puede incluir aunque digamos que el trabajo temporal sea solo el mes de diciembre o sea noviembre-diciembre, puede incluir posibles incapacidades, posibles consultas médicas. Sí, si el colaborador está trabajando, sufre algún tipo de accidente menor, se enferma, por supuesto que tiene que estar cubierto por el contrato, ya que se supone que debe estar vinculado a la Caja Costarricense de Seguro Social desde el día que se finiquitó el contrato. Terminado el contrato de este trabajador temporal, llámese que fuera, vamos a poner de 2 meses, que fuera noviembre-diciembre o que fuera 15 de noviembre, 15 de enero, digamos 2 meses, ¿qué tiene que pagarle el patrono? Obviamente, además de que ya le pagó los salarios de esos 2 meses, ¿qué tiene que pagarle más? Bueno, aquí hay 2 figuras interesantes. El contrato, como bien lo mencionábamos anteriormente, tiene una fecha de inicio como tal y una fecha para finalizar. De caducidad. Si la persona normalmente se desvincula antes, es decir, por alguna razón renuncia. Claro, que puede ocurrir. Exactamente, simplemente se le liquida aguinaldo y vacaciones, porque la persona está renunciando. En este caso, sí,
se finiquita el contrato como tal y llegan a algún tipo de acuerdo, aguinaldo, vacaciones, preaviso y cesantía. Hablemos de aguinaldo. Entonces, sería la misma, Lo proporcional. el mismo patrón que se siguió cuando es un empleado permanente. Es correcto. Si trabajó 2 meses, se suman los 2 salarios del mes y se dio entre 12. Exactamente. ¿Vacaciones cuántos días le tocarían? Aquí sería básicamente 2 días. 2 días, un día por mes. Exactamente. Ahora, ¿qué pasa si el empleado le dice al patrono que le dé un día de vacaciones estando en ese empleado temporal porque necesita hacer algo o porque lo invitaron a un paseo o lo que sea? Bajo ese escenario, si trabajó noviembre y diciembre, solo se le pagaría un día, porque el otro día sí lo disfrutó. O sea, puede y es posible que lo pueda disfrutar. Claro, por supuesto. Exactamente. O sea, es una cuestión que se puede negociar Es correcto, en buena fe. en buena fe. En este caso también se incluye cesantía o no incluye cesantía. Sí, claro, porque él al tener el contrato, al estar debidamente ligado a la caja, al INSS, al tener una relación laboral, es importante aquí hacer una definición. ¿Dónde incluye aguinaldo, vacaciones, preaviso y cesantía? Bueno, cuando hay una relación laboral. Claro. Por ejemplo, si estuviésemos hablando de un contrato por servicios profesionales, ya la figura cambia totalmente, porque no hay subordinación jurídica y no hay relación laboral. Esto, al ser un contrato temporal, cubre aguinaldo, vacaciones, preaviso y cesantía porque hay una relación de dependencia para con el patrono, es decir, hay subordinación jurídica. Don Sergio, ¿qué recomendaciones daría usted, por ejemplo, para un estudiante? Porque hay muchos estudiantes que solicitan trabajos temporales, incluso menores de edad, obviamente con un permiso de trabajo, pero ¿qué recomendaciones daría usted a los jóvenes? Yo creo que la primera recomendación es que busquen empresas serias, formales y con una trazabilidad ya en el país. Personas que tienen un correo con dominio corporativo, una central telefónica, que en Costa Rica ya tienen una buena reputación como tal. Y la segunda recomendación que me parece importante es que traten de revisar de que todo el proceso de reclutamiento y de selección sea un proceso correcto, como normalmente deben de ser los procesos. Anteriormente en el diálogo mencionabas algo muy importante. ¿Qué sucede si una empresa quiere contratar un oferente, pero le indican que no lo van a ligar a la caja, que no le van a dar contrato? Esto ya genera una alerta en los oferentes. Entonces, esta recomendación es que puedan estar atentos de que el proceso en todo momento sea uniforme, y si logran identificar aspectos como estos donde resulta que hay poco formalismo, poca seriedad o profesionalismo, lo mejor es buscar otra opción. Muy bien, nos quedan unos minutos con don Sergio Ortega para hablar del tema de vacaciones, porque normalmente hemos visto ya que eso es una tendencia, llega a fin de año y el patrono, incluso, bueno, en el sector público es básicamente ya automático, pero el patrono, he visto en el sector privado que básicamente le dicen al empleado, tiene que tomar vacaciones sí o sí. Las toma después del 25 de diciembre feriado. Bueno, después de eso, tiene que tomar esos días de vacaciones. Sí, esto yo creo que siempre ha sido un diálogo entre el patrono y los colaboradores como tal, pero vamos a explicar legalmente cómo corresponde. Lo primero es cimentar y entender que cada 50 semanas de trabajo, el colaborador tiene derecho a disfrutar lo proporcional a 2 semanas de vacaciones. Ahora. Claro, entonces el año tiene 52, 2 de esas 52 semanas son mi derecho de vacación. Exactamente. ¿Tiene el patrono la potestad legal de indicarme a mí como colaborador cuándo puedo tomar las vacaciones? Bueno, la respuesta legal es sí, es correcto. Sí. El colaborador no tiene la viabilidad legal de generar una exigencia al patrono cuando desea tomar las vacaciones. En buena fe, lo que sí puede hacer es indicarle, don Marcelo, voy de viaje en diciembre, ¿usted considera que yo puedo tomar mis vacaciones en esa fecha? Y en buena fe ambos revisan, pero legalmente es el patrono quien tiene la viabilidad legal de indicarle al colaborador cuándo él puede tomar las vacaciones, ya que al final de cuentas debemos de recordar que el patrono tiene la responsabilidad de velar porque las vacaciones no le afecten evidentemente la operativa de la organización. Entonces él se organiza
con su equipo, con sus colaboradores y genera los espacios de vacaciones cuando lo considera pertinente. Ahora, si el trabajador dice, como dice usted, le dice a su patrón, en abril quiero hacer un viaje de 2 semanas justamente fuera del país, pero él le dice, pero es que usted tiene que sacar unos días ahora a finales de diciembre porque ahí la empresa cierra. ¿Qué hace Bueno, ahí? en este caso lo que corresponde es que el colaborador pueda apegarse a la directriz del patrono. Yo siempre sugiero que en estos diálogos pueda mediar la buena fe. Entonces ya pueden entrar en un diálogo pacífico de buena fe donde pueden entrar en una negociación per se, pero al final de cuentas, si la voluntad del patrono es no otorgar esas vacaciones, el colaborador tiene que sujetarse a esa directriz. Por eso estamos evidentemente en una relación de subordinación jurídica. Don Sergio, nos queda un minuto. Una pregunta, ¿las vacaciones se pueden cambiar por dinero? Legalmente no. Las vacaciones fueron estipuladas para disfrute. No es una buena práctica que se le paguen las vacaciones a los colaboradores. Si un empleado acumula mucho tiempo de vacaciones, digamos que un año no los tomó y todo eso, el patrono puede decirle, tiene que tomar las vacaciones obligadamente porque ya se le están sumando muchos días. Claro, debemos de recordar que no es una buena práctica laboral acumular periodos vencidos de vacaciones. Entonces, el patrono tiene, por supuesto, la responsabilidad de otorgar el disfrute de las vacaciones dentro del periodo consolidado, ¿verdad? Muy bien, le agradezco a don Sergio Ortega, él es consultor en temas laborales de la firma Ortega y Asociados, por habernos traído pues, información muy valiosa para estos días básicos en que generalmente la gente busca más trabajo, días en que se cobra el aguinaldo y días en que también pensamos en vacaciones. Todo está junto ahí, todo se une. Sí. Muchas gracias, don Sergio. Don Marcelo, muchas gracias por esta invitación. He disfrutado mucho este espacio. Gracias, muy amable. Y a ustedes también, muy amables por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa.